Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Me confirman si están visualizando la pantalla, por favor? Sí, señora. Gracias. Bueno, por el día de hoy vamos a ver lo correspondiente al tema sobre los indicadores de gestión. En clases anteriores ya hemos visto hemos hablado acerca del control estatal y esa necesidad que tiene el sector público, pues de establecer si las entidades estatales están cumpliendo a cabalidad con su respectiva función y con sus respectivas y si están empleando bien los recursos y se están destinando a donde deben de ir. Dentro de ese control, pues está la evaluación de la gestión y los resultados en busca de promover que las entidades estatales estén generando los resultados esperados o en busca de evaluar esa gestión y el desempeño de cada una de las entidades, y más que de las entidades, de nuestros representantes, o sea, alcalde, gobernador y el mismo presidente. Dentro de esto aparecen y surgen los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión dentro de las entidades públicas son instrumentos que sirven de apoyo para poder establecer ese nivel de gestión y el resultado de una entidad, y están generados a través de un mandato legal. Tenemos aquí una definición y nos dice que un indicador es un rastro, una señal, una unidad de medida de las variables. A través de los indicadores podemos conocer el cambio de comportamiento de una variable. Adicionalmente, también podemos definir a los indicadores como una representación cuantitativa, porque estamos hablando de números o se emplean expresiones numéricas para poder expresar el nivel de ejecución, el nivel de resultados frente a eficiencia, eficacia, la parte de la economía, la calidad, los procesos ejecutados. Y está establecida mediante la relación entre dos variables o más variables, a partir de la cual se registra, se procesa y se presenta información relevante con el fin de medir el avance o el retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo en el que se esté evaluando, en el que se esté trabajando. Muchos de estos indicadores parten desde el presupuesto público, desde su proceso de ejecución. Desde ahí parten muchos de los indicadores para poder establecer ese nivel de ejecución, ese nivel de ingresos recaudados, de gasto social, de gastos de funcionamiento, frente a obligaciones contraídas, frente a cuentas por cobrar, y que de una u otra forma representan el desempeño y la eficiencia o eficacia que tenga esa entidad pública. ¿Frente a qué? A la capacidad de recaudo y frente a la liquidación y ejecución de sus apropiaciones o de lo que nosotros conocemos como gastos de inversión. Dentro de estos indicadores, pues nos dice que deben de ser verificables objetivamente. Se compara en niveles de referencia. En algunos casos se implementan niveles de error porque pues no todo está dado. Son indicadores que se crean
de acuerdo a las necesidades que se tenga en cada una de las entidades públicas. Por lo tanto, pues van a variar, no todas van a tener las mismas, algunas van a tener indicadores parecidos y de acuerdo pues a esos resultados, cada una de estas también tendrá una variable frente a lo que necesitan demostrar al interior de su desempeño, al interior del ejercicio de un determinado proyecto o proceso. Espérenme un ratito. Listo. Estos indicadores sirven pues para la toma de decisiones y en consecuencia para la orientación o reorientación de la gestión, porque si miramos que esos indicadores no son muy óptimos, no son muy positivos, pues ¿qué se debe hacer? Nuevamente reorganizarse, plantearse nuevas metas, nuevas estrategias que pues posibiliten y permitan a las entidades desempeñarse de una mejor manera y obtener mejores resultados. En ese caso, pues se hace un monitoreo en el que va actuando la entidad pública o los organismos de control en este caso, y para que un indicador se conozca como un indicador, debe de cumplir ciertos requisitos, entre los que tenemos relevante, entendible, basado en información confiable, transparente o verificable, basado en información específica con relación al lugar y el tiempo, y participativo. Relevante desde el punto de vista que debe expresar efectivamente lo que se quiere medir, el resultado o bueno, lo que se desea analizar a través de ese indicador o determinar, guardando relación con los principales procesos de cada una de las entidades. Entendible, que no debe dar lugar a imprecisiones o interpretaciones equivocadas, que con el solo hecho de leer su fórmula, de leer las variables, pues ya se entienda hacia qué va dirigido o qué es lo que se va a analizar e interpretar a través de ese indicador. Basado en información contable, la precisión acerca del resultado que se obtenga, pues va a depender de la información, básicamente. Y que de esa información debe ser oportuna, esa información debe ser comprensible, confiable, íntegra, con el fin de que el resultado obtenido, pues, sea suficiente para poder tomar una decisión adecuada. Transparente, verificable, su cálculo debe ser soportado y documentado para el seguimiento de trazabilidad. No solamente es recolectar la información y ya, sino que adicionalmente, bueno, ¿de dónde sacó esa información? ¿Cuál es el fundamento? Muchos de estos indicadores surgen desde la información o la base de datos que arroja el mismo DANE. Basado en información específica con relación al lugar y el tiempo, es decir, que debe estar asociado a la realidad, facilitando su análisis. O sea, de acuerdo a que la información que se utilice, pues debe ser oportuna, debe ser actualizada. Que si yo voy a analizar algo en demografía, pues que yo tenga el número de personas, pero actuales en ese año. No me voy a ir al año 2000 o al 2015, porque posiblemente del año 2000 al 2015 o ahorita 2021 la población ya ha cambiado. Tal vez puede ser mayor, puede ser menor.
Por lo tanto, esa información debe de estar actualizada. ¿Para qué? Para que ese indicador, el resultado obtenido sea confiable y de esa manera se pueda tomar decisiones adecuadas. Participativo. El indicador debe ser construido o diseñado por los propios responsables de los procesos o actividades y de aquellas personas que intervienen en el proceso de ejecución. ¿De ejecución de quién? De ejecución de lo que es el presupuesto, ejecución de las actividades y funciones que desarrollan las entidades públicas a nivel interno, y que dentro de las áreas de las entidades públicas, pues dependiendo del indicador que se vaya a analizar, cada una de esas áreas tiene que participar en la construcción de los indicadores. ¿Por qué? Porque cada una sabe qué es lo que se debe analizar y qué es lo que hace falta o a dónde se debe realizar esa evaluación y ese seguimiento respectivo. Como son instrumentos o elementos de evaluación de desempeño a través de unas estimaciones cuantitativas que posteriormente se las traduce a cualitativas, porque el número por solo número no me dice nada. En últimas, lo que hay que hacer es analizar ese resultado, ese número generado, qué me indica, o sea, interpretarlo. Y en la manera que lo vamos interpretando, nos va dando características cualitativas. Entonces, hablamos de dos procesos de análisis, cuantitativos y cualitativos. De esta manera, los indicadores sirven para medir elementos como los insumos cuando hablamos de dinero, personal, equipos, horas hombre, horas máquina, servicios públicos, niveles de arrendamiento, niveles de gastos. Cuando hablamos de carga de trabajo, niveles de actividad, nos referimos a solicitudes radicadas, niveles de inventarios, estudiantes en clase, personas atendidas. Resultados, en este caso, pues de pronto números de niños vacunados, kilómetros construidos, toneladas de residuos recolectados. Impacto de los productos de servicio, en este caso como las enfermedades prevenidas, impuestos recaudados, niveles de seguridad laboral alcanzados, empleos generados, tiempos ahorrados en movilización de transporte. Cuando hablamos de productividad, entendidos como las solicitudes procesadas por persona, llamada de emergencias atendidas, registros efectuados, costos en cuanto a costos para construir una vía, una escuela, un hospital, costos como sostener a un estudiante universitario, cómo sostener la educación de un niño, la parte de la alimentación de los niños, niveles de satisfacción del usuario, por ejemplo, evaluar el número de quejas recibidas, número de usuarios atendidos, número de usuarios encuestados, utilizando pues procesos participativos. Y frente a la calidad y oportunidad de servicio, tiempo de respuestas al usuario, capacidad para acceder a alguna instancia y capacidad de respuesta de los mismos indicadores. En consecuencia, dentro del ámbito o del campo, dentro del campo público, pues vamos a tener distintos
herramientas como indicadores que nos van a permitir analizar ese cumplimiento y evaluar esa gestión de cada una de las entidades, dependiendo en dónde se encuentren y dependiendo del tipo también de entidad a la cual estemos evaluando, obviamente. Dentro de esto, dentro de la evaluación, pues nos va a permitir definir los efectos de la gestión institucional o el desempeño en cuanto a las funciones de las entidades y la garantía de derechos, satisfacción de las necesidades y la resolución de los problemas de los grupos de valor. En este caso, los indicadores pues son utilizados por las entidades para su proceso de gestión, para medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos y cumplimientos de metas en un periodo determinado. También permite medir los resultados en una intervención pública como un programa de gobierno, un proyecto de desarrollo o una política pública. De esta manera es importante delimitar el objetivo de evaluar, determinar claramente cuál es el propósito de los recursos, las metodologías utilizadas. Y en este caso tenemos aquí un resumen de las principales tipos de evaluaciones que se pueden llevar a cabo. Entonces, dentro de los planes y estrategias nacionales de desarrollo, pues se va a evaluar el cumplimiento de esos compromisos, de esos planes, los que están como prioridades. Y la metodología y las fuentes de los datos, pues está el Sistema Estadístico Nacional, encuestas de paneles de expertos, evaluación de impacto. En el ámbito institucional, como los ministerios o entidades públicas, se puede evaluar el cumplimiento de las metas de gestión y resultados finales a través de los principios del control, como son eficiencia, eficacia, calidad y economía. Y las fuentes o metodologías para la recolección de estos datos, pues está el sistema de indicadores de desempeño, la evaluación de programas. Dentro de los programas públicos se puede evaluar el resultado, la gestión y el impacto. ¿Y estos a través de qué? Datos como la evaluación de programas públicos e inversiones que se realicen. Y finalmente, las inversiones se evalúa o va a evaluar la rentabilidad social, costo-beneficio, y para este va a tener una serie de datos como la evaluación de inversiones, costo-beneficio, antes, durante y después de la inversión con el fin pues de medir ese impacto que se tengan al interior de cada una de las organizaciones. Los beneficios que tienen los indicadores. Para el sector público, el tema de la medición del desempeño y de su gestión cobra una importancia en la medida en que se diferencia, obviamente, del sector privado, los parámetros para identificar el cumplimiento y los resultados, puesto que en el sector privado se miden a través de ¿qué? De la utilidad generada, de esos excedentes. Esos son los resultados y a partir de las utilidades generadas en el sector privado, pues se hace análisis de la información. Acá recuerden que dentro de las entidades públicas no hay excedentes, no hay utilidades ni pérdidas. Podemos tener superávit y déficit, sí, pero no hay utilidades y pérdidas, por lo cual se deben de construir otro tipo de indicadores, que me ayuden o faciliten la toma de decisiones, el análisis de datos
y el análisis o dar respuesta a las incógnitas que de pronto se pueden generar. De esta manera, dentro de los beneficios, tenemos primero que facilitan el proceso de planificación y formulación de políticas de mediano y largo plazo. Permiten detectar sectores de la organización con problemas de gestión, permiten realizar ajustes y readecuar cursos de acción, permiten asignar más eficientemente los recursos, aumentan la transparencia, permiten evaluar los procesos y realizar seguimientos. En cuanto a los recursos, permiten hablar acerca del presupuesto, planta y equipo de trabajo, los suministros. Cuando hablamos de productividad, pues evalúan solicitudes procesadas por persona, llamadas de emergencia atendidas. Cuando hablamos de resultados, ciudadanos atendidos, niños vacunados, kilómetros construidos. Cuando hablamos de impacto, nos referimos al impacto de los productos o servicios como enfermedades prevenidas, niveles de seguridad alcanzados, satisfacción del usuario y calidad y oportunidad del producto y servicio. Por otra parte, estos indicadores posibilitan la detección de procesos de la institución en los cuales existen problemas, tales como el uso ineficiente de los recursos, la demora excesiva en la entrega de productos, asignación del personal en diferentes áreas, el desvío de los mismos recursos con disponibilidad específica y también posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño efectuado y el programado realizar ajustes en cuanto a los procesos internos, readecuar cursos de acción, eliminando inconsistencias entre el quehacer de la institución y sus objetivos prioritarios. De esta manera, establece mayores niveles de transparencia respecto al uso de los recursos y sienta la base para un mayor compromiso en los resultados por parte de los directivos y los niveles de la dirección. Aparte de esto, apoya la introducción de sistemas de recomendamientos en un buen desempeño, tanto institucionales como grupales o individuales. Es decir, que de una u otra forma, estos indicadores pues colaboran y ayudan más que todo a hacer ese seguimiento, porque son indicadores, como los mirábamos hace un rato, que se pueden generar antes, durante y después de la ejecución de un presupuesto. Por lo tanto, más que evaluar, lo que se busca bajo esta figura de los indicadores también es adelantarse, prevenir. ¿Por qué? Porque recuerden que sirven para tomar decisiones y poder reorganizar, poder redireccionar qué es lo que se está realizando. La importancia de los indicadores de gestión. La importancia del control de gestión sobre los programas, planes, proyectos, pues básicamente recae en conocer el fin y el impacto o el resultado que ha tenido cada una de las acciones de las entidades públicas en la sociedad. Mirar que de eso que se invirtió, qué está haciendo, qué causó en los usuarios, qué permitió posiblemente disminuciones de tasa de desempleo, aumento de la igualdad, reducir pobreza, aumento del Producto Interno Bruto, disminución de inflación. Entonces, es de gran importancia poder
ir mirando esos resultados que se obtienen de la ejecución de los proyectos, programas, planes que se realizan en sus diferentes etapas de desarrollo y poderlos ir controlando. ¿Para qué? Para que finalmente, cuando se terminen esos proyectos, programas, planes, se pueda determinar qué se hizo, qué pasa durante ese periodo de ejecución. Algunas entidades, cuando se habla de indicadores, pues tienden a querer medirlo todo. Pero cabe recordar que no todo lo que importa debe ser contado o medido, dado que muchas veces pues se puede atender a medir de pronto procesos, proyectos o resultados que no son esperados, que son inciertos y que de alguna forma solo lo hacen como para demostrar que la entidad está haciendo bien o ejecutando bien. Por lo tanto, cuando se hagan o se formulen, se construyan estos indicadores, se debe evitar el diseño de indicadores que induzcan a resultados no esperados o inciertos. Se debe evitar también medir criterios o indicadores, formular indicadores que solo sirvan para hacer quedar bien a la entidad. Y se debe de tener en cuenta que medir no garantiza el éxito de una actividad, sino que por lo contrario evidencia aspectos a reformar de aquellos que se quieren monitorear. En esencia, un indicador solo se debe dar y justificar para lo que sirve y se justifica a través de la interpretación y análisis que se haga y el uso de esa interpretación y de ese análisis en la toma de decisiones. Si sirvió, si intervinió en una toma de decisiones, pues se sabe que el indicador es eficiente y suficiente y sirve para poder analizar el desempeño y gestión de una entidad pública. Funciones de los indicadores, tenemos dos funciones de los indicadores, una descriptiva y una valorativa. Recuerden que hace un momento les hablaba y les decía que tenemos dos mediciones, una cuantitativa y una cualitativa. Las dos van de la mano porque el solo número no me dice nada, sino la interpretación que se haga de este. ¿En qué consiste la función descriptiva? La función descriptiva nos dice que aporta información sobre el estado real, sobre cuál es el comportamiento de una actividad pública, de un programa, de un plan que se está desarrollando y el análisis que se hace de ese. Y tenemos una función valorativa que consiste en añadir un juicio de valor al desempeño de un programa, de una actividad pública que se realice. Y a través de ese valor, de esa expresión numérica, poder interpretar y poder tomar decisiones frente a lo que se esté analizando. Cuando hablamos de indicadores de gestión, también podemos tener distintas características dentro de las que están y que debe de cumplir, obviamente, dentro de las que están la pertinencia, la independencia, el costo, la confiabilidad, la simplicidad,
oportunidad, participación, la disponibilidad y la sensibilidad. Frente a estas características, pues refiriéndose a cada uno de los procesos y productos que desarrolla cada una de las instituciones públicas, que deben ser comprensibles, libre de complejidades. O sea, con el solo hecho de mirar ese indicador, pues la persona ya se pueda dar cuenta de a qué hace referencia. Debe ser único y no repetitivo. Debe ser confiable independientemente de la medición que se esté realizando y del resultado que se esté obteniendo. Dentro de esto, pues tenemos distintos tipos de indicadores. Recordemos que en la anterior clase mirábamos que todas las entidades miden su gestión, su resultado, a través de los principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad y calidad en el nivel de los servicios. Cuando se habla de economía, pues se habla de ¿qué? De insumos y procesos. Cuando hablamos de eficiencia, frente al producto generado y los resultados obtenidos. Cuando hablamos de eficiencia, nos referimos al impacto que se tiene dentro de la comunidad, dentro de la sociedad en este caso. Cuando hablamos de efectividad, pues nos referimos a la relación de la economía, eficiencia y eficacia y los niveles de calidad frente al nivel de satisfacción de esas necesidades, la satisfacción de ese servicio prestado, de ese producto. O sea, ¿qué generó dentro de la comunidad? Lo que se traduce en que por cada uno de estos principios que se tienen, se deben de realizar o se deben de analizar distintos indicadores con el fin de poder establecer la relación entre el resultado alcanzado y el resultado obtenido, el grado en el que se realizan las actividades planteadas, la medida en que la gestión permite el logro de los resultados planteados con un manejo óptimo, medir resultados frente al producto, la muestra de los bienes y servicios de una manera cuantitativa, evidenciar los cambios que generan en los ciudadanos una vez han recibido los bienes y servicios, o sea, el impacto que ha generado, la transformación que se ha dado. Cuando hablamos, por ejemplo, del DANE, que es una de las entidades nacionales de estadística aquí en nuestro país y que adicionalmente también ayuda a la generación y al análisis de estos indicadores. El DANE se centra en la actualidad en 3 tipos de indicadores. Uno, que es los de gestión, y en esos indicadores de gestión cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de acciones y mide la cantidad de acciones y de procesos. Adicionalmente a estos indicadores, también analiza los de productos en cuanto a que cuantifica los bienes y servicios intermedios o finales a partir de una determinada intervención, así como los cambios generados que estas son pertinentes para el logro de los efectos directos. Y también realiza indicadores de efectos a través de los cuales mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetiva como consecuencia de la entrega de los
de los productos. Con estos indicadores, lo que se busca o lo que busca el DANE es atender los objetivos de los programas, planes y proyectos establecidos por las entidades públicas y privadas también, sobre los cuales se puede realizar una evaluación de desempeño en relación a los efectos y al impacto, lo que no significa que cada clasificación o tipología guarde una estructura rígida, sino que son diferentes indicadores y, como les decía, ya cada entidad definirá cuáles pueden ser utilizados, cómo los puede agrupar, todos con el fin pues de que faciliten esa toma de decisiones. En esta medida tenemos unos niveles, unos indicadores de eficiencia. Este tipo de indicadores de eficiencia nos dice que pretenden medir la relación entre el avance en un logro, de un objetivo, de un plan, de un proyecto, los recursos, el nivel de los recursos empleados para la consecución del mismo. Así las cosas, la medición del logro se puede contrastar con la cuantificación de los diferentes costos en los que se puede incurrir. Básicamente, en términos económicos, este tipo de indicadores se refiere a la consecución y aprovechamiento de los insumos que deben ser adquiridos en la escala de tiempo oportuno, un mejor costo posible. Así, cuando se haga la relación entre el logro a evaluar y el recurso cualquiera, si sea mayor con la ejecución y el proceso, pues habrá como resultado una interpretación de una mayor productividad en el uso y administración de los recursos. Por otro lado, si la medición se hace relación el costo total de ejercer la actividad con el número de logros, entre menor sea la razón, mejor será la eficiencia del proceso. Tenemos aquí unos ejemplos de indicadores. Por ejemplo, para medir la eficiencia de un producto medio y la eficiencia de costos medios. Entonces me dice número de inspecciones sobre número de inspecciones en el periodo evaluado. Número de expedientes de resultado de semestre, dotación del personal de la tarea, tasa de variación de costos ingresados por juez respecto del periodo anterior. En cuanto a costos, tenemos costos de programas de becas sobre el número de beneficiarios. Costo total, inspecciones sobre el total de inspecciones, costo total del servicio en relación al número de usuarios y tasa de variación anual del costo de mantenimiento. Entonces tenemos aquí otro ejemplo y nos dice, se conoce por estudios recientes que un servidor dispuesto para la atención al usuario puede atender en promedio a 400 usuarios al mes. Ahora bien, si desea determinar qué tan eficiente es el servicio de atención al ciudadano en esa entidad o en cierta entidad, para lo cual cuenta con el número promedio de usuarios atendidos en el área de atención al ciudadano durante el último mes, los cuales ascienden a 2.136 usuarios. Estos fueron atendidos por alguno de los 5 servidores dispuestos en el área de atención al ciudadano. Entonces, miren que aquí lo que se va a medir es un indicador de eficiencia respecto al producto o en este caso al servicio que se está prestando. O sea, estamos aquí en el primero, eficiencia producto medio. Y tenemos, miren que tenemos 3 datos.
primero nos dice que una persona, perdón, voy acá, que un trabajador o un servidor público que está dispuesto, que está para atender a personas, la capacidad de atender 400 personas. De acuerdo a la recolección de datos que se ha realizado, dice, en el último mes, los usuarios atendidos ascienden a 2,136. Entonces tenemos aquí usuarios atendidos. $2,136. Y que en esa entidad pública se cuenta con 5 servidores dispuestos, o sea que esos 2,136, número de trabajadores, fueron atendidos por 5 personas. Y vamos a utilizar un indicador de eficiencia producto medio. Y miremos aquí los ejemplos. Miren que tenemos número de inspecciones sobre número de inspecciones en el periodo evaluado. Número de expedientes en el semestre sobre resultados del semestre, dotación del personal en tarea. Tasa de variación de casos ingresados por un juez respecto del periodo anterior. Tasa de congestión, número de casos registrados al año, más pendientes al inicio, dividido entre asuntos resueltos en el año, dependiendo de la entidad en la que estemos trabajando. En este caso, lo que se quiere analizar es esa eficiencia de los servidores públicos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A construir un indicador a través del cual pueda medir esa eficiencia. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría el indicador de eficiencia igual a usuarios atendidos sobre número de trabajadores. Entonces tengo 2,136 dividido entre 5. 2,000 dividido entre 5. Y tengo un resultado de 427 usuarios por asesor. Asesor o trabajador, bueno. En este caso, ¿qué me está indicando este indicador de eficiencia? ¿O cómo lo podríamos interpretar? ¿Qué pueden observar ustedes ahí? Y este de acá, este primer dato me da la capacidad o lo que se espera por cada uno de estos 5 trabajadores. Y miren que mi resultado me dio 427. ¿Qué creen que podemos interpretar? ¿Es eficiente o no? En un 80%, pues el servidor público es eficiente. Le falta todavía por completar porque según este indicador dice que debe de atender 427 usuarios. ¿Todos están de acuerdo? ¿Los demás qué dicen?
Que sí es eficiente porque tiene que atender a 400 y están atendiendo a 427. Perfecto, gracias, Carlos. Sí, efectivamente, eso es lo que yo puedo interpretar, que sí es eficiente. ¿Por qué? Por lo que la capacidad, como me dice el ejemplo donde lo tengo, voy a regresar acá, me dice, se conoce por estudios recientes que un servidor está dispuesto para la atención de los usuarios, puede atender en promedio a 400 usuarios al mes. Ese valor de los 400 es el máximo o lo que se espera de ese servidor público. En este caso, el servicio de atención al ciudadano se encuentra en un nivel alto, ¿verdad? Superior a la mínima o a lo que se espera de ese servidor. Tenemos 27 usuarios de más atendidos. Razón por la cual podemos interpretar y podemos decir que hay cobertura y que efectivamente hay eficiencia dentro de esa área o dentro de la entidad frente a los usuarios atendidos. ¿Listo? Miren que en este caso los indicadores son básicamente así, sencillos, de acuerdo a esas necesidades que tenga cada una de las entidades que necesita evaluar y qué resultados necesita demostrar. Tenemos también indicadores de eficiencia, entendiendo que los indicadores de eficiencia buscan determinar si el cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente. En este sentido, este tipo de indicadores no consideran la productividad del uso de los recursos disponibles con los que cuentan para la consecución de los logros. Se concentran más bien en establecer el cumplimiento de los diferentes planes, de los programas, actividades, objetivos, metas que se hayan planteado cualquier entidad. Facilita la medición frente al grado de cumplimiento de una meta y el plazo que se ha estimado para el cumplimiento de esa meta. En este sentido, la cobertura es la expresión numérica del grado en el que las actividades se realizan o los servidores que ofrecen o los servicios que se ofrecen a través de una entidad pública son capaces de cubrir o satisfacer la demanda total que hay en la comunidad, en la población. Se trabaja a través de porcentajes. Se busca intentar medir la cobertura, la focalización, la capacidad para cubrir esa demanda. Tenemos aquí algunos ejemplos y el primero nos dice, número de desempleados capacitados sobre total de desempleados inscritos en el sistema de reconversión laboral en un periodo determinado. Porcentajes de edificios pertenecientes a la autoridad local accesibles para discapacitados. Porcentaje de personal de minorías étnicas en la organización con respecto al porcentaje de minorías étnicas de la región. Número de beneficiarios sobre universo de beneficiarios, o sea, total de beneficiarios. Porcentaje de alumnos que desertan de un programa en el año actual en comparación con la del año anterior. Porcentaje de egresados exitosos de los alumnos del programa en el año actual en comparación con el año anterior. Porcentaje de alumnos que desertan del programa en el año actual en comparación con el año anterior. Entonces, miren que acá los indicadores de eficiencia nos decían que los valorábamos y los interpretábamos a partir de una valoración cuantitativa, una expresión numérica.
Los indicadores de eficacia los vamos a interpretar a través de un porcentaje y a través de dar respuestas a 3 características: cobertura, focalización, que hace referencia al nivel de precisión en cuanto a las prestaciones de servicio que llegan a la población, y esa capacidad de cubrir la demanda. Entonces se unen estos 3 para poder ¿qué? Interpretar a través de un porcentaje. Tenemos aquí un ejemplo y nos dice: el Ministerio de Vivienda desea saber cuánto... Profe, qué pena. ¿Sí? Está proyectando pantalla porque está quedada ahí en el ejemplo anterior. Se quedó. Ay, a ver, espérame, ya regreso. Ahí ya. Sí, ahí se mira. Gracias. Les decía, frente a los indicadores de eficiencia que se miden a través de un porcentaje, o el resultado de estos indicadores es un porcentaje a través del cual se necesita analizar 3 requisitos: cobertura, focalización y la capacidad de cubrimiento de la demanda. Tenemos aquí un ejemplo y nos dice: el Ministerio de Vivienda desea saber cuántos de los subsidios otorgados para vivienda fueron entregados para vivienda de interés social, BIS, durante el año 2004. Al finalizar el año, se hizo un inventario y se encontró que efectivamente se entregaron 6.500 subsidios, de los cuales 5.220 fueron entregados en el segmento BIS. Entonces, nuevamente vamos acá a nuestro Excel. Vamos a sacar los datos que conocemos. Subsidios entregados. Total subsidios entregados nos dice que son 6.500. Y que de estos 5.220, que de esos 5.220 corresponden a vivienda de interés social BIS. Y nos dice que se desea conocer cuántos de los subsidios otorgados para vivienda fueron entregados para vivienda de interés social. Entonces, el indicador en este caso de eficacia, nos va a quedar el valor de los subsidios entregados para vivienda de interés social sobre total de subsidios, y todo esto por 100. ¿Por qué por 100? Que recuerden que este tipo de indicadores de eficacia se miden a través de un porcentaje, por lo tanto tengo que pasarlo a porcentaje. Entonces me queda subsidios de vivienda de interés social sobre el total
esto por 100. 5.220 dividido entre 6.500 por 100. ¿Qué puedo interpretar de este? ¿Cómo puedo interpretar este? Como tenemos el porcentaje, pues vamos a decir que del total de los subsidios entregados por el Ministerio de Vivienda, el 80,31% corresponde a vivienda de interés social y se van midiendo, por eso nos dice que en este caso se focalizan en 3 requisitos: cobertura, capacidad de demanda, que es lo que estamos analizando aquí, de toda esa demanda de vivienda de interés social, a cuánto se fueron o a cuánto se cubrió dentro de la población. Entonces ya sabemos que es de ese total de los subsidios que verdaderamente se entregaron, se terminaron entregando 80,31. Vamos nuevamente acá. Y recuerden que tenemos indicadores de eficiencia, eficacia, economía, efectividad y la calidad del servicio. En este caso, nos dice ejemplos de indicadores de efectividad. ¿Qué es o qué es lo que miden esos indicadores de efectividad? Dentro de los indicadores de efectividad, básicamente lo que se busca es medir el impacto de los programas, de los proyectos y de los planes y el desarrollo de estos frente a los compromisos que se han planteado de gestión pública. Y adicionalmente a esto, lo que se busca es caracterizar la población objetivo. Los resultados de la efectividad deben definir cuál es el impacto en dicha población y cómo el logro de lo propuesto contribuye a resolver necesidades. O sea, ¿qué es lo que se está realizando frente a todo lo que tiene que ver en cuanto a la efectividad de las entidades públicas, recordando que la efectividad hace el resumen de lo que es la economía, la eficiencia y la eficacia? Algunos ejemplos de este tipo tenemos nivel de satisfacción de los usuarios durante un periodo determinado, porcentaje de disminución de quejas y reclamos en un periodo determinado, la disminución de accidentes laborales durante un periodo determinado, la disminución de infecciones intrahospitalarias durante un periodo determinado. En cuanto a estos indicadores que sirven para medir el comportamiento o estado de los beneficiarios apenas se haya implementado el programa,
una vez desarrollados los proyectos o recibidos los bienes o servicios, pues permite analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? También podemos referirnos hacia los resultados finales y en este caso, pues se podría formar indicadores que nos permitan interpretar el incremento del porcentaje entre alumnos de nivel superior, crecimiento de recaudación financiera a través de un portal web, porcentaje de familias pobres que inician una actividad empresarial con apoyo del Estado. Otro tipo de indicadores de efectividad son los de resultados esperados, o sea, después de haber implementado o finalizado un programa, contrarrestar qué es lo que pasó. Por eso hablábamos de que estos indicadores se utilizan antes, durante y después de la ejecución. Entonces, miren que en cuanto a eficiencia y eficacia, se los puede utilizar durante el proceso y posterior al proceso. Y estos de efectividad, más que nada, van enfocados hacia una vez se haya finalizado, puesto que lo que buscan es poder determinar ese impacto y lo que se ha logrado una vez que se haya desarrollado un proyecto, se haya desarrollado un programa o los planes que se hayan establecido. Por ejemplo, niveles de nutrición, desnutrición, luego de haber aplicado un programa de alimentación sana, la tasa de accidentes fatídicos en las carreteras luego de haber implementado señales de tránsito, el porcentaje de familias que superan la pobreza luego de haber implementado un censo. De esa manera, para saber cuál es la verdadera contribución de los indicadores de la efectividad, se deben analizar los resultados para aislar los efectos de otras variables, lo que significa que la medición se puede tornarse un poco compleja y a la vez costosa, porque el solo indicador que se vaya a formar sí sirve para interpretar, pero también va a necesitar de otro tipo de variables y otro tipo de indicadores para complementarse y poder realizar una interpretación idónea, adecuada y sobre todo completa. ¿Para qué? Para que sirvan posteriormente para la toma de decisiones. Dentro de esto, pues para poder analizar, también hay que realizar encuestas de opinión, aplicar metodologías de análisis, la creación de grupos, porque una vez ya se haya entregado un beneficio, un subsidio, pues hay que ir nuevamente a esas familias y que realizar nuevamente un censo, que si era para los niños en desnutrición, pues ¿qué hay que realizar? Enviar a los niños que nuevamente evaluación de un médico y que ese médico determine si están, quién ha recuperado, quién sí llevó el programa, quién lo realizó a cabalidad, quién no, cuáles fueron las variables que afectaron. Entonces se necesita para poder complementar estos indicadores de otras actividades y de esta manera poder evaluar ese impacto. No solamente con el hecho del indicador o formular el indicador se puede llegar a interpretar o a determinar ese nivel de efectividad que tienen las entidades estatales. A diferencia de los indicadores de resultados intermedios, los indicadores de impacto final tienden a ser a largo plazo. Por ejemplo, como para saber si un programa de capacitación laboral logra mejorar la calidad de vida de un empleado de la población beneficiaria, lo más probable es que hay que esperar entre 2, 3 años hasta que verdaderamente se produzcan esos resultados esperados. Para poder evaluar dicho desempeño, se deberá aislar el conjunto de factores externos que puedan estar incidiendo en la variable estudiada, que es el empleo de la población beneficiaria, con el fin
de medir si el programa de capacitación es el actor principal de la mejora en la calidad de empleo. Finalmente, con el objetivo de determinar avance o retroceso en este tipo de indicadores, una técnica es revisar los resultados intermedios asociados si estos presentan avance significativo y hay una alta probabilidad de que el resultado final sea favorable. Algunos ejemplos u otros ejemplos de indicadores intermedios está alumnos egresados del nivel de enseñanza media y el indicador final sería el incremento del nivel de alfabetización urbana. Otro sería la parte intermedia, el porcentaje de viviendas que cumplen con los estándares de calidad mínimos establecidos y un indicador final, la disminución de habitantes sin vivienda. Otro podría ser el aumento del nivel de nutrición en la población de 0 a 5 años, disminuir Hola chicos, qué pena con ustedes, pero la plataforma me sacó. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, señora. Ok, gracias, qué pena. No sé qué pasó. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero venía hablando acerca de los indicadores de
efectividad y les decía que estos indicadores pueden hacerlo en dos tiempos de los programas, o sea, durante el tiempo de su ejecución y al finalizar su ejecución, puesto que lo que se busca dentro de estos indicadores es básicamente que analizar el impacto dentro de la población y nos dice que dentro de todos los tipos de indicadores, de acuerdo a los principios del control fiscal, este de efectividad son los de pronto que se demoran un poco más y puede tardar hasta años en poder analizar, en poder establecerlos, en poder verificar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de impacto, por ejemplo, cuando se producen, no sé, capacitaciones a las personas, se educa, cuando se habla de empleo, cuando se habla, no sé, algo relacionado más que todo con educación que puede tardar un poco en mirar sus resultados o su efecto, pues vamos a tardar algunos años en poderlos aplicar y en poderlos reconocer. Sin embargo, se debe de realizar ese seguimiento a las poblaciones o ese seguimiento a esos programas para finalmente percibir esa efectividad. Dentro de estos indicadores de efectividad, también se trabaja a través de porcentajes y lo que se busca pues es definir esos promedios o ese porcentajes, sean positivos o negativos, pero que nos permitan analizar de alguna forma qué es lo que generó el hecho de realizar un proyecto indeterminado. Indicadores de economía. Los indicadores de economía permiten medir la capacidad de las entidades para producir, administrar, focalizar y destinar sus recursos disponibles en la forma más conveniente y adecuada, atendiendo a los distintos requerimientos de ley, programas que se hayan y los programas, planes y objetivos que ya se hayan planteado dentro del plan de desarrollo y dentro del presupuesto. Los grupos importantes dentro de este indicador de economía son aquellos que relacionan valor de los recursos empleados en la provisión de bienes y servicios con los gastos incurridos por la entidad, porque se pueden hacer esa evaluación frente en qué se están empleando los recursos de una entidad. Algunos ejemplos que tenemos dentro de estos indicadores de economía nos dice la variación de los costos con errores en contratos, dinero gastado a través del sistema informatizado de compras sobre el dinero de compras, ahorros realizados en contratos y propuestas a partir del uso de técnicas de innovación de compras, porcentaje de recursos privados obtenidos respecto del gasto total en museos nacionales y museos regionales y o especializados. En últimas, lo que busca estos indicadores de economía es hablar efectivamente de qué, de los ingresos y de los gastos tal y como están compuestos dentro de los presupuestos de las entidades. Y mirar ahorros, mirar o determinar la eficiencia en cómo se aplican esos recursos y que esos recursos no se estén desviando hacia otros lugares. Un ejemplo de esto nos dice que una entidad desea establecer la capacidad de autofinanciamiento, es decir, del monto total de las fuentes de financiamiento con el que cuenta para ejecutar un programa, proviene del aporte realizado por empresa privada. Al realizar la relación, se determina que el monto total de la inversión es de
60 millones y se ha recibido de aportes de la empresa privada por valor de 36 millones. Y lo que necesita establecer es la capacidad de autofinanciamiento. Entonces vamos acá y revisamos qué es lo que conocemos. Monto total de la inversión. Sobre los aportes de la empresa privada. Y me dice que el monto total de la inversión es 60 millones y el de la empresa privada 36. 60, 36. Tenemos aquí que lo que necesitamos establecer es la capacidad de autofinanciación. Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría? Indicador de economía. Profe, se quedó pausada la pantalla. Otra vez. Ya voy. Ahí ya. Sí, profe. Gracias. El indicador de economía me quedaría aportes de la empresa privada, que viene a ser esa capacidad que tiene la entidad pública de autofinanciarse. ¿Por qué? La capacidad de poder conseguir recursos de la parte externa. Por eso habla de autofinanciación. Sobre el monto total de la inversión. Entonces me queda 36 millones dividido entre 60. Hacemos dividido por 100 para sacar en porcentaje. Entonces, hablamos que el 60% del monto total de la inversión del programa X que se está desarrollando proviene de aportes de la empresa privada, lo que indica que el 40% del total de la inversión para el proyecto proviene de proviene de los recursos públicos, mientras que el 60% es esa capacidad que tiene esa entidad. ¿Para qué? Para poder recaudar, para poder financiar sus proyectos, no con recursos públicos, sino con recursos externos. De esta manera está aprovechando esa capacidad que ésta tiene para poder atender y para poder desarrollar esos proyectos. Vamos acá. No sé si tengo otro ejemplo, pero bueno, vamos a realizar otro ejemplo y vamos a decir, en la misma entidad, se estableció que debido a errores en la contratación del año pasado, se pasó de gastar 120 millones a 165 millones.
Por ende, se determina un aumento de costos por errores en contratos. Entonces vamos acá. En el de acá íbamos a medir la capacidad de autofinanciación. Y acá estamos hablando de gastos y necesitamos determinar ese aumento frente a los errores que se cometieron. Datos que conocemos. Gasto año 1. Gasto año 1 frente a el presupuesto. Gastos del año 1. Se gastaron 165 y se debía de gastar 120. Necesito analizar esa variable de error. ¿A cuánto equivale? ¿En qué? En porcentaje. ¿Cómo me quedaría el indicador aquí de economía? Necesito encontrar en cuánto fue lo que se desfasaron. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo creen que me debería de quedar? Profe, quedaría presupuesto gasto 1 sobre 165. Para medir... No. Abajo sí va el presupuesto del gasto año 1 o bueno, año anterior. Pero acá arriba aquí queda por 100 porque este es en porcentaje. Aquí me queda gastos, tengo que analizar la variación. Menos el presupuesto. Entonces me queda 165 menos 120. Todo esto dividido entre 120. Entonces,
Menos por 100. Necesito en porcentaje. Tenemos aquí el resultado y me da el 37,5%. Es decir, que los costos por errores de los contratos en relación con el año inmediatamente anterior o año 1, como le hemos llamado aquí nosotros, aumentaron en un 37,5%. Entonces, los indicadores de economía lo que me permiten de una u otra forma analizar es todo lo que tiene que ver frente a la parte monetaria en cuanto a lo que es presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos. Esa capacidad de recaudo, la capacidad frente a lo que se va ejecutando, las obligaciones contraídas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, toda esa parte. Indicadores de calidad. Recuerden que otro de los principios es, los principios, eficiencia, eficacia, economía, efectividad, que ya miramos, y nos falta calidad frente a la prestación de los servicios o bienes otorgados. Estos indicadores están relacionados con la capacidad que tiene la entidad para atender a las necesidades y demandas de los usuarios, bajo preceptos de rapidez, inmediatez a la hora de prestar sus bienes o los servicios que éstas ofrecen. La calidad no puede ser medida directamente sobre el bien o el servicio ofrecido por la entidad a través de la evaluación de las características y atributos fundamentales del mismo o sobre el grado de satisfacción de los usuarios. En esta medida, pues se debe medir frente a la continuidad de la prestación de servicios, el cumplimiento de entregas de los bienes y de los servicios, entre otros. Algunos ejemplos frente a los indicadores de calidad, pues tenemos o los podemos clasificar en cuanto a oportunidad, accesibilidad, percepción del usuario y la precisión. Frente a oportunidad, ejemplos, porcentaje de total de las respuestas de los parlamentarios dentro de los plazos acordados. Número de intervenciones con retraso sobre números de intervenciones totales. Accesibilidad, número de localidades cubiertas por atenciones móviles frente al total de localidades. Porcentaje de la población con necesidades especiales que son miembros activos de una biblioteca. Percepción de usuarios. Porcentaje de aprobación excelente de los talleres de trabajo por los participantes del mismo. Número de usuarios satisfechos en el trato de atención sobre total de usuarios. Precisión. Porcentaje total de contratos con uno o más errores encontrados por revisiones externas o número de fallas reales sobre fallas programadas. Tenemos aquí un ejemplo y nos dice, una determinada entidad está interesada en conocer qué porcentaje de los reportes de sus usuarios declaran estar satisfechos en el servicio prestado de un total de 350 encuestados, encontrando que tan solo 65 de ellos declararon estar satisfechos con la comodidad y cordialidad de la atención. Entonces vamos acá. Los datos que tenemos, número total de usuarios. Que son 350.
y que al encuestarse nos dice que 65 dice que están satisfechos. Perdón, 350. Y acá número de usuarios satisfechos. 65. Aquí me queda indicador de calidad igual a número total de usuarios satisfechos sobre número total de usuarios por 100. Sacar el porcentaje. Es decir, ¿a cuánto equivalen esos 65? 65 usuarios dividido entre 350. Lo que me quiere decir que del total de usuarios, 350, el 18,57% se encuentran satisfechos con la atención prestada y representan pues el grado de atención de calidad que se tiene en esa entidad. Tan solo el 18,57%. Este tipo de indicadores por lo general se emplean y se utilizan posterior a esa prestación de servicios o esa prestación de bienes, porque se analiza ya la calidad de ese servicio una vez los usuarios o la población ya haya adquirido ese servicio, ese bien, se le haya dado un subsidio, se le haya dado educación, se le haya prestado algo. Entonces es posterior a la ejecución de un programa, de un proyecto, de un plan. Les recuerdo que los indicadores de eficiencia se miden a través de expresiones numéricas, como este que miramos aquí. Los indicadores de eficacia a través de porcentajes. Los indicadores de economía, sí, expresiones numéricas y expresiones y a través de porcentajes. Y lo mismo, los indicadores de calidad pueden ser a través de expresiones numéricas, números como tal, o a través de porcentajes y de una u otra forma nos van a permitir establecer esas gestiones y ese impacto, más que todo, los resultados. Recuerden que parte del control lo que evalúa es ese resultado final que se obtiene una vez se esté ejecutando como tal las funciones, se estén empleando recursos, se estén utilizando esos recursos del Estado en pro del beneficio, bienestar de la sociedad. Recuerden que cada uno de los programas, proyectos, planes, metas, objetivos que se plantean en el presupuesto son en pro de ¿qué? De cubrir necesidades básicas de la población. Y eso es lo que se debe analizar, si efectivamente están cumpliendo a cabalidad esas entidades públicas. Aparte de esto, tenemos unos indicadores de insumos, inputs, como se conocen. Estos indicadores hacen parte de la dimensión desde el proceso que se puede llamar como producción y se refiere al manejo de los recursos con los que cuenta una entidad para adelantar un proceso y van desde el capital físico y financiero hasta lo correspondiente a talento humano. Generalmente, este tipo de indicadores inputs son utilizados en establecer la cantidad de recursos necesarios para la producción y el cumplimiento de objetivos. Ejemplos, nos dice porcentaje de equipos disponibles para la puesta en marcha de un proceso determinado. Variación de los recursos, llámese capital, físico, financiero o etcétera.
Estos indicadores inputs más que nada son utilizados en las entidades o establecimientos públicos de industriales y comerciales públicos o sociedades de economía mixta, en donde hay procesos como tal de transformación, donde hay otro tipo, digamos, de negociación diferente a los normales de las entidades públicas. Indicadores de procesos. Este tipo de indicadores permite realizar el seguimiento a cada etapa de programas, proyectos dentro de una administración. ¿Para qué? Con el fin de tomar los correctivos respectivos y permite ejecutar, adelantar procesos de producción y medir desempeño en la función administrativa en las distintas etapas. Algunos ejemplos de estos indicadores son, por ejemplo, en proceso de compra, proceso tecnológico, días promedio de la demora del proceso de compra. Proceso tecnológico, número de horas de los sistemas sin línea atribuibles al equipo de soporte. O sea, son como más técnicos y más al interior de la entidad pública frente a cómo es el comportamiento en la ejecución de sus programas o de sus proyectos. Pero ya es interno más que externo. Y por último, podemos tener indicadores de productos. Estos indicadores permiten medir el impacto que puede llegar a tener el desarrollo de un determinado programa dentro de un grupo social de incidencia, ya sea corto, mediano o largo plazo, a través de la medición de la cantidad de bienes o servicios producidos por una entidad. Es decir, muestra de manera cuantitativa los bienes y servicios producidos y provistos por un organismo público o una acción gubernamental. Algunos ejemplos de esto: número de vacunaciones realizadas durante la vigencia en curso, es como la que se está aplicando ahora con COVID, número de kilómetros construidos a la fecha según la programación, número de viviendas de interés social construidas y entregadas a la fecha según su programación. El uso y aplicación de estos indicadores pues se relaciona estrechamente con el proceso de planeación de las actividades públicas y su construcción pues va a depender específicamente de lo que se quiere realizar, de lo que se quiere conocer, y para esto utiliza distintos criterios, como que tienen que ser válidos, explícitos, prácticos, pertinentes, excluyentes, relevantes. Tiene que haber participación del usuario. Recuerden que, por ejemplo, para los de efectividad se hacen encuestas o se utilizan otras herramientas de recolección de datos para poder establecer ese impacto. Representativos, suficientes. En cuanto a la pertinencia, pues el indicador debe expresar qué quiere medir de forma clara y expresa. Frente a funcionalidad, el indicador debe ser monitoreable, verificable, medible, operable. Utilidad, pues tiene que haber relevancia, ¿no? Frente a lo que se desea medir, y que los resultados, el análisis, esa interpretación que se realice, pues debe permitir la toma de decisiones finalmente. Y me hacen falta todavía. Bueno, creo que ya no alcanzo esta parte de la construcción de los indicadores. Hoy es 4. Gina, creo que sí estaba. Julie. Presente. Olga Lucía. Buenos días, profe. Buenos días, Olga. Jennifer Osorio. Elsie. Brian. Presente, Carlos. Andrés. Andrés Castro. Y Ruby Ortega. Bueno, chicos, para la siguiente clase vamos a realizar una exposición
en grupos de 3. Máximo 4. Entonces, para que me digan con quién la van a realizar y les entrego en este momento el tema. Profe, ¿es la exposición o toca entregar trabajo también? Exposición, más que nada. Y el trabajo, las diapositivas me las entrega para poder poner la calificación. Entonces, ¿con quién? Profe, yo hago con Carlos Moreno. ¿Quién más? Pues ahorita los dos. No sé si alguien más. Bueno, Olga y Carlos, modelo de control interno COSO. Modelo de control. Interno COSO. Modelo de control. ¿Coso? Sí. Coso. Bueno, profe. Ok. Los demás. Gina. Brian. Bueno, no sé si Olga. Profe, Sí. estaba hablando con mi compañera. Yo hago con Gina Daniela. ¿Y quién más? Hasta el momento los dos. Bueno, necesito que alguien se adicione a los grupos porque los temas son bastante extensos. Tienen que hablar de qué es el modelo, los objetivos, las características, los métodos. Algunos tienen partes, otros tienen un sistema de evaluación. Entonces, sí es un poco extenso en cada uno. Por eso es que les coloco de 3. Gina, Brian, ustedes tienen modelo de control interno Messi. Perdón. Y los demás. Me quedaría Julie, Elsie, Andrés, Ruby. Pero bueno, Andrés, Ruby no está. Elsie. ¿Tienes audio, Elsie?
Sí, profe, ¿me Ok. escucha? Sí, ahí ya te escucho. ¿Tú quedarías con algún grupo? No sé, profe, pues en realidad yo aquí no conozco a ninguno de los compañeros. Es la primera vez que yo veo clase con los compañeros. No sé quién quiera trabajar conmigo. Si no, pues lo hago sola. ¿Hay alguien que desea incluir, Carlos o el grupo de Brian? Si desean incluir a Elsie. ¿Qué me faltaría? Que falta otro grupo. Pero no están los compañeros. Profe, para que se una la compañera con nosotros. ¿Contigo, Olga? Listo. Sí, con Carlos Moreno y conmigo. Listo, muchas gracias. Entonces ustedes quedan con Coso. Ujú, sí. ¿Listo? Ok, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Recuerden hacer una presentación. Ustedes miran qué programa utilizan para su presentación. Lo que necesito más que todo es que expliquen qué es, vuelvo y le repito, los objetivos que tienen, las características, qué es lo que se busca a través de ese modelo. Algunos tienen o se basan en un modelo de autoevaluación, otros en modelo de procesos, y evalúan la parte de talento humano, la parte administrativa, la auditoría interna, planes de mejoramiento. Entonces, hay que hablar de cada una de esas cosas. ¿Listo? En internet pueden encontrar de los dos, pueden encontrar información, la que quieran. Entonces, el hecho es que en la siguiente clase, pues todos puedan hablar dentro de sus exposiciones. Así que nos vemos la próxima clase a la misma hora. Que estén muy Profe, bien. para Dime. que la compañera Elsie nos regale el número de celular. Ok. Sí, ya les iba a escribir al chat de aquí de la clase. Mi número es 315. Sí. 430-5582. ¿Me puedes compartir el tuyo, por favor? Ahorita le escribo. 315 Vale, 430 5582. sí, señora. Bueno, Mil gracias. bueno. En la próxima clase termino el tema que nos falta frente a la construcción de indicadores y continuamos. Chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.